Bueno, buenos días para todos. El tema a tratar hoy es la política exterior de Cuba. Está dirigida por Josué Ruiz y Danis Benavides. En primera instancia, vamos a hablar sobre el contenido que se va a tratar en esta exposición, cómo se va a desglosar esta exposición. Empezaremos describiendo cómo fue la guerra de Cuba, o también conocido como el desastre del 98, el golpe del Estado de Batista en 1952. Seguiremos con el movimiento del 26 de julio de 1955, la conocida Reforma Agraria Cubana, la geopolítica en Cuba, la crisis de los misiles de 1962 y finalmente terminaremos con la conclusión. Bueno, la guerra de Cuba o el desastre del 98. Del esplendoroso imperio colonial transoceánico de antaño España, entrados en la segunda mitad del siglo XIX, ya solo se conservaban algunas islas pequeñas e insignificantes del Océano Pacífico, como lo son las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Cuba era muy apreciada por los españoles y durante la emancipación hispanoamericana en los comienzos del siglo XIX había permanecido fiel a la corona. Llevado el destronamiento de Isabel II, un grupo de interdependistas cubanos de Río Revuelto aprovechó la ocasión. En el famoso grito de "Viva Cuba Libre" estalló una revuelta en la localidad de Yara en 1968, guiada por Carlos Manuel de Céspedes, la cual la mecha ya se había prendido y la situación tardó años en reducirse. Finalmente, gracias al espíritu conciliador del general Martínez Campos, en 1878 muchos insurgentes aceptaron la paz en el cuartel español de San Agustín de Sajón. Era 1895. En 1895 los interdependistas volvieron a la carga, capitaneados por José Martí, el cual fue un poeta intelectual que se puso al servicio de la causa interdependista, fundando el Partido Revolucionario Cubano, y cuyos versos sencillos servirían la letra de años más tarde a la popular canción Guantanamera. Eh, los cubanos bajo su liderazgo volvieron a gritar el "Viva Cuba Libre", esta vez en Bairé. Tras la batalla del 95, que fue mucho más organizada, los insurgentes se levantaron simultáneamente en más de 35 localidades. El gobierno de Cánovas envió al artífice de la paz de Sanjón, el general Martínez Campos, para sofocar las revueltas. Esta vez se encontró con un fuego que era ya incontrolable. Meses después, completamente desmoralizado por su incapacidad a la hora de resolver el conflicto, el general renuncia y regresa a España. Fue sustituido por Valeriano Weller y Nicolau, en lo que su gestión fue desastrosa. Para que el gobierno se desasgata, tome la alternativa tras el asesinato de Canoves, destituye inmediatamente a Weller y dicta un decreto de autonomía para Cuba y Puerto Rico. También coincide llegar a un acuerdo con los rebeldes filipinos, que también se había levantado en armas en la metrópolis. Todo lo que había parecido arreglarse, y es cuando precisamente Estados Unidos se une a esta partida, interviene. El presidente William Mackenzie se ofreció a comprar a Cuba y a Puerto Rico con una generosa cantidad, la cual no era la primera vez, ya que otros presidentes ya lo habían intentado antes. La reina de ese entonces, María Cristina, habría de enfrentarse en la disyuntiva, por lo que tenía la certeza que los españoles jamás encajarían la venta, pues ya que lo verían como una traición, y la burguesía catalana tenía importantes negocios en esas islas, lo cual nunca permitiría dicha compra. La otra opción, que fue la opción elegida, fue rechazar la oferta e ir a una más que probable guerra, porque ya estaba perdida de antemano, pero el gobierno yanqui, en su evidente maniobra imitadora, envía un buque de guerra de la segunda clase llamado el Maine a La Habana en enero de 1898, con la excusa de asegurar los intereses estadounidenses en la isla. En febrero, el Maine estalla por los aires de una explosión en la sala de máquinas. En eso mueren 256 personas.
Más sin embargo, los oficiales se encuentran en tierra disfrutando de una fiesta por cortesía de España. Por otro lado, los yanquis ya tenían sus casus belli. La guerra empezó prácticamente en abril. La flota estadounidense del Pacífico se embarca en Hong Kong. Luego se dirige a las Filipinas enfrentándose al ejército español en la batalla de Cavite. Las fuerzas estaban pues equilibradas, pero los buques americanos eran más modernos, se encontraban mejor blindados y tenían mayor potencia de fuego, en lo que España sufrió una derrota humillante. En el segundo acto de la derrota fue en el Atlántico, la cual dio el mismo resultado. La guerra terminó y fuera de eso se firmó un tratado de paz en París, conocida como el Tratado de Paz. Se perdieron las últimas posesiones del ultramar, Cuba y Puerto Rico y Island del Guam. Filipinas fue entregada a Estados Unidos por 20 millones de dólares. Al año siguiente, las islas de Carolinas y las Marianas fueron vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas. Pero aún así España aún conserva sus posesiones en África, sus posiciones africanas. Dicho lo anterior, la consecuencia de este desastre fue la gota que llenó el vaso de un proyecto de España agotado. El sistema canovista de la restauración, que consistía que dos partidos se alternaban de poder, va a quedar un poco tocado. Principalmente, la gran consecuencia fue el revisionismo crítico del sistema llamado regeneracionismo, que brotó también en el nacionalismo catalán y vasco, conocidos como Prat de la Riba y Sabino Arana, naciendo un movimiento literario conocido como la Generación del 98. Por otro lado, tenemos el golpe de Estado de Batista en 1952. Esto fue más que todo en agosto de 1951, donde Chivas se suicida dramáticamente durante una transmisión radial antes, ante su muerte, que se realiza una extraordinaria manifestación popular en la calle. El movimiento popular crece y se desarrolla. Si miramos la perspectiva electoral, se conoce como una deshonra. El 10 de marzo de 1952, el hombre fuerte reaparece en Colombia y Prío se vuelve millonario e ileso sale hacia el exilio. Basta nuevamente la carta del triunfo de los intereses que contemplan temerosos la debilidad republicana y el creciente descontento popular. Las elecciones pueden traer algunas sorpresas y la indignación del pueblo ha aumentado con la muerte de Chivas. Los intereses reaccionarios cubanos y extranjeros llaman a su representante Batista y a su instrumento del ejército. Ambos ya han aprobado su eficacia, en lo cual la república se salva. Hablando del movimiento del 26 de julio de 1955, eh, un grupo de jóvenes conocidos como la Generación del Centenario, liderados por Fidel Alejandro Castro Ruz, joven abogado y dirigente político, ya que intentaban tomar por asalto los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con ello lo cual iniciarían la lucha emancipatoria del pueblo cubano contra la dictadura del Fulgencio Batista y del imperialismo estadounidense. Para comprender esto o el porqué del movimiento revolucionario del 26 de julio, hay que saber cuáles eran las condiciones que perderían en la isla. Antes de Batista, las condiciones políticas y sociales no eran muy diferentes con la clara influencia estadounidense del poder. El poder político se lo rolaban entre políticos mafiosos y corruptos. La isla era un centro vacacional y de ocio para militares y empresarios estadounidenses, quienes se comportaban como meros conquistadores y ocupantes de la isla. En medio de todo este clima inestable en el 49, un joven de estudiante de leyes comienza a distinguirse entre las masas. Su retórica del imperialista y el patriótico agita la masa. Sin embargo, las masas y las protestas son reprimidas según instrucciones en Washington. Pasaron 2 años y Fidel ya era líder reconocido entre la juventud del Partido Ortodoxo, partido que se coloca en la vanguardia contra los políticos y gobernantes títeres de Estados Unidos. En el 52, Fulgencio Batista da un golpe de Estado apoyado por el ejército y toma el timón del político de Cuba. Las protestas no se hacen esperar, las calles son tomadas por estudiantes y organizaciones de trabajadores.
en un claro posicionamiento de oposición a la dictadura bastitiana. Muchos de ellos, meses después, serían los que faltarían en el cuartel de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. De manera clandestina, 122 hombres y mujeres llegaron a Santiago de Cuba con la misión de tomar por asalto el cuartel de Moncada, fortalecer más la importante ciudad. El asalto sería desde dos frentes diferentes. Por un lado, 31 hombres dirigidos por Raúl Castro, que tomaría el Palacio de Justicia, y por otro lado, el de Abel Santamaría, que tomaría el Hospital Civil, y el resto de efectivos se centrarían en el tercer frente dirigido por Fidel. Intentarían tomar el cuartel de Moncada en un ataque frontal. Sin embargo, serían repelidos y muchos de los heroicos atacantes caerían intertes ante las balas del ejército fratricida de Batista y otros serían capturados, expuestos y a inhumanas torturas. Terminaría al final los chinos juzgados, quienes años después serían grandes revolucionarios de la vanguardia y serían los fundadores del movimiento revolucionario del 26 de julio, teniendo como programa político la historia que absolvería a Fidel Castro en medio de un clima de protesta social y de respaldo de los jóvenes heroicos de las altas del cuartel de Moncada. La dictadura les otorgaría la administración de los presos políticos y estos en la clandestinidad reorganizaría la lucha. Muchos de ellos partieron a México y comenzaron a reunir fuerzas para que el Granma partiera de nuevo hacia Cuba en una salida clara de estrategia de la lucha armada. El 30 de noviembre del 56, según el plan francés, el país encabezaba la sublevación armada de Santiago de Cuba. Días después ya trazado el plan de que llegaría el Granma a las playas cubanas y dispersados las fuerzas del 26 de julio, intentarían entrenarse en tierra. Todo esto ante el acoso y ataques simultáneos del ejército bastitiano. A su vez, mientras que los guerrilleros apostaban por la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra, el director revolucionario debido a su organización, aliado con la revolución del 26, intentaron asesinar al dictador. Sin embargo, esto llevó al fracaso y serían asesinados sus líderes como fue Fran, el país en las calles de Santiago de Cuba. La lucha continúa en la Sierra Maestra y el contraste con las declaraciones de la dictadura del 26, o sea, no solo se asentó en la Sierra Maestra, sino que da a conocer un incremento cuantitativo y cualitativo de sus fuerzas, así como numerosos golpes militares en la región. Entre estos hombres sobresale un joven médico argentino con su nombre Ernesto de Guevara de la Serna, la cual por su origen las tropas se podían, la apodan Elche. Ernesto Che Guevara contra los demás líderes como Camilo Cienfuegos serían decisivos para el triunfo del movimiento del 26. También eran reconocidos por una abnegación y una gran capacidad para dirigir las filas guerrilleras. Después de avanzar por el occidente cubano, llegaría en diciembre del 58 a Santa Clara, último bastión y obstáculo entre la revolución y las fuerzas de la dictadura. Durante los últimos días del mes de diciembre, las fuerzas de la dictadura se encuentran sumamente debilitadas, ya a punto de una inminente derrota. Por luego, Cantillo, el general del ejército, se reúne con Fidel para negociar el fin de las hostilidades, alegándolo representar un sector del ejército bastitiano que desea el fin de la guerra. Cantilla de un golpe de estado que facilita la huida de Batista en la madrugada del 1 de enero del 59. Todo estaba planeado en complicidad de la embajada estadounidense para lograr un control de la revolución. Con Santiago de Cuba en Santa Clara y La Habana sublevadas contra la dictadura del 1 de enero, Fidel llamó a la huelga general para el apoyo del triunfo del ejército rebelde. Por la tarde del 1 de enero se destaparía el plan de vuelo de su castillo, con Santiago de Cuba sublevada y arrollada por Cien y sus tropas. Ante esto, el ejército bastitiano se rinde y entrega simbólicamente el cuartel de Moncada después de 25 meses de guerra. Con esto último y Santa Clara tomada por el Che,
y la Habana, sublevada a manos de los obreros y organizaciones revolucionarias comunistas, finaliza la lucha armada contra la dictadura, que ya había sido derrotada, y los revolucionarios tomarían el poder. Días después, las instituciones del Estado burgués serían desmanteladas y con ello vendría el vendaval de justicia revolucionaria donde se destaparía todas las atrocidades de la dictadura que son pagadas gran parte por la duración de Estados Unidos. Por otro lado, tenemos la reforma agraria cubana, en la cual la ley de la reforma ha sido firmada a menos de 5 meses del éxito de la revolución. Medida que el beneficio exitoso que evidenció su carácter fue extremista. Esta ley desterró el latifundio, aun cuando la primera ley suscrita el 17 de mayo del 59 fijaba 30 caballerías, que son más o menos unas 402 hectáreas, en el mayor de expansión terrestre que va a poder tener una persona natural o jurídica. Por medio de esta legislación se otorgó la propiedad de la tierra a quien la trabajaba y se socializó una sección del área cultivable del territorio por medio de las cooperativas y granjas del poblado. Ha sido la más trascendental de las medidas adoptadas por la revolución en su primera fase, puesto que benefició a bastante de 100.000 familias campesinas y asestó un duro golpe al latifundismo y el dominio imperialista de Cuba. Para los académicos, esta primera ley, al abrir el camino hacia transformaciones socioeconómicas más profundas, diferencia la revolución cubana en la primera fase y se entregó también el carácter democrático popular agrario y antiimperialista al entregar inclusive intereses extranjeros, más que nada estadounidenses. En la segunda ley, la promulgación en el 63 se rebajó el mayor a 5 caballerías a lo largo de una agudización de la batalla de clases, que en la cordillera montañosa de Escambray, en la zona central de Cuba, ha sido bastante violentada debido al terror implantado contra la población civil por las bandas contrarrevolucionarias que ahí operaron, patrocinadas por el régimen estadounidense. ¿Cuáles fueron las causas de esta reforma? En primero tenemos el desaprovechamiento de las tierras en las monumentales fincas donde se mantenían las zonas cultivadas en la producción de bajos rendimientos, utilizándose superficies desmesuradas en una explotación intensiva de la ganadería y todavía se tenía que mantener plenamente las ociosas y en ocasiones cubiertas de marabú u otras superficies que era primordial salvar para las ocupaciones productivas. En segundo, tenemos que debía facilitar el surgimiento y expansión de nuevos cultivos que proveyeran a la industria nacional de materias primas y que satisfacieran las necesidades del consumo alimenticio, consolidando y extendiendo los renglones de la producción agrícola con destino a la exportación, fuente de divisas para las correctas importaciones. Teníamos que eliminar la parcería, eliminar la producción latifundista, extensiva y antieconómica y sustituirla preferiblemente con una producción cooperativa, técnica y exhaustiva, que llevaría consigo los resultados positivos de la producción en gran escala. ¿Cuáles serían esas grandes transformaciones en el agro? En primero, la primera ley de la reforma agraria otorgó otorgó a título gratuito la propiedad de la tierra a bastantes personas, más de 100.000 pequeños arrendatarios, colonos, aparceros y precaristas que la trabajaban personalmente y puso en manos del Estado las enormes extensiones no parceladas que eran atendidas administrativamente por los terratenientes, pensando a ser explotadas por el país como propiedad de todo el pueblo. Esta primera ley de la reforma agraria perjudicó básicamente a los monopolios yanquis y la oligarquía terrateniente. El límite de esta propiedad privada quedó limitada a 402 hectáreas, que perjudicaría en esencia a una condición social limitada de gigantes propietarios. La burguesía agraria generalmente había quedado intacta. Se logró indispensablemente 3 años después, el 3 de octubre del 63, dictar una totalmente nueva ley de la reforma agraria que, ¿cómo se dice? Que expropió las fincas más grandes de 67 hectáreas, estableciendo en este tomo un límite más alto a la propiedad privada de la tierra. Ya la reforma agraria
fue prometida en el alegato del autodefensa de Fidel por el asalto a los cuarteles de Moncao en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, iniciativa que tuvo el Congreso Agricultor en Armas, que prescindió el comandante Raúl Castro en el segundo Frente Oriental de Frank Territorio García el 21 de septiembre del 58, ya puesta en vigor en los países liberados por la Fuerza Armada Rebelde el 10 de octubre de aquel propio año, una vez que Fidel aprobó la orden. Mi compañera va a continuar.